gusto saludarles en esta mañana de domingo. Estamos de verdad contentos de poder estar aquí, de estar en la presencia del Señor, haber rendido nuestras vidas en adoración a Él, en alabanza, en gratitud, a pesar de las fallas técnicas del grupo de alabanza, hermanos, ¿verdad? Que cada día lo hace mejor, ¿verdad? Pero bueno, ahí va caminando el grupo de alabanza, mi esposa y yo. Hay que orar por nosotros el tiempo que transitoriamente Dios nos permita hacer esto, pues que lo hagamos correctamente y con dignidad, ¿verdad? Entonces mucho agradeceríamos sus oraciones y también su perdón, pero bueno, gracias a Dios. Y bueno, pues estamos felices, de verdad, la oportunidad que Dios nos da de con absoluta libertad estar presente en su casa, estar presente y en coinonía en la congregación de los santos y poder después de alabarle recibir su dirección. Yo le doy la bienvenida también a los hermanos que nos siguen por transmisión a través de Facebook, los hermanos de Apatzingán y de cualquier otro punto donde se conecten. Y quisiera preguntar si alguna persona nos visita hoy por primera vez. Nos gustaría únicamente conocerla y reconocerla, que pudiera levantar su mano. Muy bien, aquí hay un varón al centro, una hermana igualmente junto a ella. ¿Son matrimonio? Gracias a Dios. ¿Alguien más nos visitará por primera vez? Que levantará ahí su mano, por favor. Queremos bien ver quién va a invitar la comida el día de hoy, ¿verdad? No, no es verdad. Bueno, ¿nos harían favor de ponerse de pie brevemente allí en su lugar, hermano, hermana, por favor? Brevemente, solamente para que mis hermanos les vean. ¿Podrían ponerse brevemente de pie? Un momentito nada más, un momentito. Gracias a Dios. Y damos un aplauso de gratitud al Señor, ¿verdad? Por la vida de nuestros hermanos y la oportunidad que nos da de tenerlos con nosotros en esta mañana. Sean muy bienvenidos. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Adriana? Gonzalo y Adriana. Muy bien, gracias a Dios. Ya no se nos olvida Rosita y Carlos. No es cierto. Gonzalo y Adriana, bienvenidos. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias a Dios. Es un gusto, hermanos, estar reunidos en esta oportunidad. Muy bien. Vamos a estudiar en esta mañana la Escritura a través de un tema. Los adolescentes, por favor, pueden pasar a su clase en la planta baja. Pueden pasar los adolescentes. Como están ubicados en la parte de atrás, no nos van a distraer, ni nos vamos a sentir solos una vez que salgan, ¿verdad? Porque no nos movemos de la parte frontal del auditorio. Gracias a Dios. Este tema tiene por título La gracia del perdón y el llamado a perdonar. La gracia del perdón y el llamado a perdonar. Y vamos ahí, por favor, a Mateo capítulo 18, verso 21. Un pasaje que creo es de los más conocidos de la Escritura por las personas que tienen algún tiempo ya caminando en la vida de fe y aún por personas que no son estudiosas de la Biblia. Es un pasaje que tiene un impacto en términos abiertos en la sociedad. Y es el momento donde Pedro se dirige al Señor con un cuestionamiento y es el siguiente. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Vemos entonces cómo en este pasaje el apóstol Pedro está cuestionando a Jesucristo sobre el límite del perdón. Él quiere definir cuál es el límite escritural o el límite espiritual aceptable delante de Dios para extender el perdón a las personas que generan una agresión. Y creo que este versículo muy conocido, perfecto, que vemos en las páginas del Nuevo Testamento, aborda uno de los temas, hermanos, más abiertos, más tratados, más tocados y más abordados, que es el tema precisamente del perdón. El perdón de Dios por nosotros y nuestro perdón hacia otros, sin duda alguna, hermanos, es el tema central de la enseñanza de Jesucristo a lo largo de su ministerio. De hecho, podríamos decir que si hay una enseñanza central en la que se basa todo el mensaje del cristianismo, es precisamente el tema del perdón.
De hecho, esa es la buena nueva del Evangelio. Es la provisión del perdón que el Señor nos ha dado en la forma de una condición en la que de esa situación caída somos trasladados a un estado de gracia delante de Dios, y esa forma es precisamente el perdón a través de Jesucristo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Somos perdonados por medio de los méritos de Cristo, no solamente en la cruz del Calvario, sino a través de la piedad y la santidad, la misericordia y la gracia que Él manifiesta en la tierra a través de su ministerio y a través de toda su vida, pero particularmente evidenciado en las páginas de la Escritura a lo largo de 3 años y medio de ministerio en la tierra. El tema del perdón sin duda es el más tratado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, por lo cual nosotros que sabemos que hemos sido perdonados, también debemos de saber que somos enviados al mundo a tener una actitud constante de perdón hacia las demás personas. Hemos sido sujetos de la gracia del perdón y hemos sido llamados por ende a extender el perdón a las demás personas. Pero parecería que los discípulos del Señor, a pesar de que ellos habían personal y directamente escuchado este mensaje en diversas ocasiones, evidentemente no tenían la comprensión correcta, la dimensión de esta enseñanza. Habían cosas respecto del perdón que todavía les eran confusas. De hecho, esta pregunta que acabamos de leer en el versículo 21, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo?, muestra una laguna informativa que ellos tenían en la comprensión de esta enseñanza. Ahora, sabemos que es Pedro quien hace este cuestionamiento, quien dirige esta pregunta a Jesucristo, pero evidentemente él lo hacía en representación de todos los discípulos del Señor Jesús. Y Pedro no solamente representa a los discípulos contemporáneos, seguramente representa a algunos de nosotros que todavía no logramos dimensionar esta extraordinaria y profunda enseñanza del perdón. Y la razón por la que aparece esta pregunta justamente en este lugar de la Escritura es porque versículos anteriores, en el versículo 15, Jesucristo había dicho lo siguiente. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Mateo 18:15 dice lo siguiente, el Señor Jesús: y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si nosotros continuamos leyendo, nos damos cuenta de que esa es una instrucción sobre la forma en la que los ministros de culto deben de extender mecánicas disciplinarias a hermanos que se encuentran abiertamente en la comisión de pecado y que están siendo reincidentes en esta comisión, y entonces tiene que someterse a un proceso disciplinario a fin de que se pueda promover con amor, con paciencia, pero con rectitud el arrepentimiento en la vida de los creyentes. Y dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos. En la Reina Valera dice como gentil o como publicano. Entonces, al final de este pasaje, lógicamente Pedro lo que hace es extender en el verso 21 este cuestionamiento: Señor, ¿cuántas veces pecará contra mí mi hermano que yo haya de perdonarlo? Y dice, ¿hasta 7 veces? ¿Por qué hasta 7 veces? Sería la pregunta. ¿Cuál es, digamos, el elemento motivador que en la mente o en la conciencia moral de Pedro le lleva a establecer este número que presenta como una posibilidad de limitar la extensión del perdón, considerando que sería aceptable por Dios este límite que él establece en el cuestionamiento? Bueno, en aquel entonces los rabinos judíos consideraban que cuando alguien pecaba podría ser perdonado hasta 3 veces máximo. ¿Y en dónde fundamentaban esta perspectiva o esta consideración? En el libro de Amós, capítulo 1, donde se mencionan 3 veces las siguientes expresiones. Amós 1:3 dice así: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. En el versículo 9 dice así: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo. En el versículo 11 dice: así dice el Señor,
por 3 transgresiones de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces vemos cómo Dios se encuentra procediendo a juzgar a estas ciudades que son mencionadas después de la tercera falta. En alguna forma esto era una expresión meramente literaria con la que Dios daba a entender que a esas naciones, a esas ciudades, ya no les daría más la oportunidad de fallar en el futuro. Y los rabinos consideraban que si Dios solamente perdonaba 3 veces, evidentemente ellos no podrían perdonar una mayor cantidad de ocasiones. Las fallas de los hermanos, la falla de los judíos se encontraba precisamente dentro del esquema de la extensión del perdón, limitada por 3 oportunidades o 3 ocasiones de falla en función de este fundamento escritural. Pero evidentemente, hermanos, en el libro de Amós, Dios no estaba diciendo que Él tiene un límite para perdonar, y eso lo entendemos todos. Porque todos nosotros, hermanos, somos sujetos de la gracia del perdón de Dios. Y si Dios estableciese una cuota limítrofe, una cuota máxima de perdón, ninguno de nosotros, honestamente, estaríamos aquí el día de hoy. Porque Dios ha perdonado, hermano, no solamente 3 veces, 10 veces, 15 veces, 30 veces, 80 veces. Dios nos ha perdonado incontablemente. ¿Quién podría negar eso? Dios nos ha perdonado de forma incontable. Por lo tanto, entendemos que esta forma de consideración e interpretación de los rabinos judíos sobre la perspectiva de Amós fue equivocadamente interpretada. El Señor Jesucristo establece el perdón como parte de la gracia que el Señor extiende con la salvación, y posterior a la salvación y gracias a su misericordia no define una zona limítrofe. Y en el Antiguo Testamento, de la misma forma, vemos constantemente al Dios del universo a través de sus profetas conminando constante y continuamente al arrepentimiento a su pueblo, al pueblo judío, y vemos constantemente más de 3 veces extendiendo el perdón, gracia y misericordia y la restauración de la nación en condición de libertad cuando el pueblo se arrepentía. Pero Pedro, hermanos, tenemos que recordar que él era un producto de su cultura y de su comprensión religiosa, y es probable que haya usado esta lógica. Y si los rabinos que decían máximamente perdonar 3 veces, bueno, pues yo creo que él pudo haberse considerado como muy aceptable delante de Dios, un hombre con mucha gracia y misericordia, estableciendo la zona limítrofe de 7 veces en el perdón. Hasta 7 veces, Señor. Pero vemos una respuesta sorprendente, impresionante de parte de Cristo en el verso 22. Jesucristo le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Culturalmente, hermanos, esto era completamente inaceptable, y de hecho era desconcertante, y carnalmente esto es imposible, porque ¿de qué forma un ser humano caído y limitado puede extender el perdón de manera indefinida? Esto es una imposibilidad para cualquier persona en condición natural. ¿Quién podría extender en forma indefinida el perdón hacia una persona que constante, continua, consuetudinariamente está extendiendo una agresión, una herida, una ofensa, una traición en contra de ti? ¿Quién podría extender indefinidamente el perdón? Es desconcertante, no es cultural y es una imposibilidad. Con esto, hermanos, Jesucristo está dando a entender que no deberíamos ni siquiera llevar la cuenta, de las veces que perdonamos a alguien. Deberíamos de perdonar siempre cuando se nos aproxime el agresor con una conducta genuina de arrepentimiento a pedir el perdón una y otra vez. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? La respuesta de Cristo, ¿cuál es entonces? Es indefinidamente. Indefinidamente. En Lucas 17, que es un pasaje paralelo, dice así, 17:3. Lucas 17:3. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, una vez más, perdónalo. ¿Cuántas veces hemos de perdonar a nuestro hermano que peca contra nosotros? Indefinidamente, hermanos. El Señor no está estableciendo una cuota limítrofe, una zona limítrofe. El Señor está definiendo la indefinición en la capacidad por gracia entregada a nuestras vidas, en el fundamento de su perdón recibido por gracia,
de extender ahora a nosotros el perdón indefinido a las personas que nos agreden. Entonces, reflexionemos en esto. ¿Qué actitud es la que somos llamados a mostrar con la gente que nos ofende? Con la gente que nos hiere, con la gente que nos falla, con los que continuamente pecan contra nosotros. ¿Cuál es la actitud que somos llamados a desarrollar? Una actitud de gracia y una actitud de misericordia indefinida. Y eso es algo que puede choquearnos. ¿Por qué? Porque también para nosotros, siendo un producto de nuestra cultura, un producto de nuestra sociedad, esto podría parecernos completamente injusto. ¿Por qué tendría que perdonar a una persona, sea quien sea, que de forma reiterada hace cosas contra mí? ¿Por qué debo de perdonar indefinidamente a los que me ofenden una y otra vez? Y entonces, hermanos, Jesús a continuación expone la parábola que vamos a estudiar, y la respuesta de Jesús en forma concreta, en forma resumida, es la siguiente: ¿por qué debo de perdonar indefinidamente a los que me ofenden? Porque Dios ha hecho lo mismo contigo. Porque Dios ha hecho lo mismo contigo. Porque nosotros ofendemos de forma reiterada, hermanos, y repetitiva a Cristo, a Dios. Y reiteradamente, repetitivamente, el Señor extiende a nuestras vidas su perdón y su gracia. ¿Por qué, Señor, estoy llamado a perdonar indefinidamente a la gente que continuamente, persistentemente, insidiosamente me hiere, me ofende, me persigue, me calumnia, me traiciona, me difama y se levanta contra mí? Señor, ¿por qué debo de hacerlo? La respuesta de Cristo es simple: porque yo he hecho contigo exactamente lo mismo. Porque tú me has ofendido reiteradamente, repetitivamente y constante y repetitivamente, yo te he extendido mi gracia y mi perdón. Esa es la respuesta, hermanos, que encontramos en la parábola, y ese es el objetivo de la parábola: explicarle a Pedro y a todos nosotros por qué debemos perdonar. ¿Y qué ocurre? Esto es muy importante: cuando no perdonamos. ¿Qué ocurre cuando nosotros retenemos el perdón que hemos recibido de Él? Cuando negamos el perdón a otros, cuando Dios no nos ha negado su perdón a nosotros. El versículo 23 comienza a redactar la parábola. Verso 23, Mateo 18, dice así: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y con sus hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado delante de él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Te das cuenta que es exactamente la misma súplica, la misma petición que este siervo hace al rey? Y ahora el consiervo deudor, con este hombre al cual se le había perdonado por gracia la deuda, le hace exactamente la misma petición: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Esta parábola, hermanos, explica pues su contenido y su esencia en sí misma. Prácticamente no es una parábola que requiera demasiada explicación, es absolutamente clara. Pero vamos a ver ciertos detalles con el único propósito de dimensionar en nuestras conciencias
con la guía del Espíritu Santo, hermanos, esta enseñanza tan importante que Cristo nos da. Y vemos, hermanos, 3 escenas generales en esta parábola. En primer lugar, la primera escena donde vemos al rey perdonando. En la segunda escena vemos al siervo no perdonador, es decir, al siervo rencoroso. Y en la tercera escena vemos al rey juzgando al siervo rencoroso. Y vamos a ver la primera escena, la del rey perdonador. Y Jesús comienza diciendo, verso 23: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar continúa. Fíjate, cuando Jesús dice que esta parábola es algo que se asemeja al reino de los cielos, el reino de los cielos puede compararse a, nos está enseñando cómo es, hermanos, que ocurren las cosas en el reino de los cielos. Cómo es que se define el pensamiento de Dios en términos del perdón sobre esta temática. Cómo es que Dios piensa y cómo Dios hace que las cosas sucedan en su reino, en el reino de los cielos. Y dice así, verso 23: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y esto, hermano, lo utiliza como ilustración el Señor Jesucristo porque era completamente cultural. El Imperio Romano tenía dividido su territorio en poblaciones o en ciudadelas, y cada población tenía un gobernador que era siervo del emperador. Cada gobernador de esos pueblos o ciudadelas, a su vez, rendían tributo, rendían servicio al emperador de Roma. Y entonces, cada cierto tiempo, estos gobernadores, que eran siervos del emperador, se les llamaba precisamente a rendir cuentas de los impuestos y de los tributos que se pagaban en sus ciudades. Y esta es justamente la escena que Cristo está describiendo: un emperador llamando a ajustar cuentas a un gobernador consigo mismo. Verso 24: y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Qué nos deja ver esto? Bueno, por lo visto, este gobernador había cobrado dinero de impuestos, había cobrado dinero de tributos, pero ya no los tenía en su poder. Literalmente se había robado el dinero de los tributos, y la cantidad que se menciona es exorbitante: 10,000 talentos. 10,000, hermanos, era el número más grande de la numeración griega. No había número escrito más grande que el número 10,000. Y el talento era la unidad monetaria más grande que existía entonces. Como nuestro billete, por ejemplo, de 1,000 pesos, ¿no? Creo que es el billete más grande de nuestra denominación mexicana. Bueno, un talento era la forma denominativa económica más grande de la época, y 10,000 era el número más grande de la numeración. Lo que Jesús está ilustrando es una deuda exorbitante, una deuda impagable. Pero si nosotros le queremos poner valor a esto para que más o menos logremos dimensionar la deuda que está refiriendo el Señor Jesucristo, un talento, hermanos, equivalía a 6,000 denarios. 6,000. Y un denario equivalente era al pago de un día de jornada de un soldado del ejército romano. Por lo tanto, la deuda de 10,000 talentos equivalía a contratar 10,000 soldados por 6,000 días. 10,000 soldados por 6,000 días, o 17 años, que es prácticamente lo mismo. De esa cantidad está hablando el Señor Jesucristo. Traducido en dinero, eso nos da aproximadamente hoy en día 615 millones de dólares. Fíjate, todo el Imperio Romano recaudaba en toda Palestina 900 talentos por año, pero este hombre debía 10,000 talentos. La idea es que esta persona le debía al rey una deuda completamente insolventable. No había forma de poder cubrir esa cantidad. Él era insolvente, él se encontraba en una deuda completamente impagable, y este hombre lo sabía. Por lo tanto, cae postrado ante los pies del rey y apela a la paciencia de este gobernante, apela a la misericordia del rey. El rey dispone que sea vendido él, su esposa, sus hijos y toda su casa. Pero finalmente, ante el clamor de este hombre, ante la súplica de este siervo,
el rey de forma sorprendente nos dice el versículo 27, y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, un rey típico hubiera condenado a esta persona a la condena meritoria, un rey típico. Pero recuerden que este rey que está siendo representado en la parábola literalmente significa la naturaleza de nuestro Dios. Y Dios, hermanos, no es un rey típico. Dios, hermanos, no nos trata conforme a nuestros pecados. Dios no nos trata conforme a nuestras iniquidades. Y si Dios nos pasara factura, todos nosotros, hermanos, estaríamos indefectiblemente destinados a la sentencia correspondiente, porque tenemos una deuda frente a Dios que es absolutamente impagable. Nuestros pecados son mucho más de lo que pensamos y son mucho peores de lo que realmente consideramos. No tenemos una visión divina de nuestro pecado. Nuestra visión es meramente humana y meramente terrenal. Nosotros no podemos percibir el pecado como Dios lo percibe. Nosotros no podemos entender cuál es el impacto espiritual que en términos cósmicos nuestro pecado genera en contra de nuestro entorno, destruyendo no solamente nuestra vida, sino nuestro medio ambiente en general. Nuestra visión es muy limitada, pero Dios tiene una visión correcta y perfecta de la condición de nuestro pecado. El profeta Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Qué significa cuando él cuestiona esa circunstancia? La condición de la conciencia de la situación que guarda nuestro propio corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo conocerá? Que nosotros somos ignorantes de la condición espiritual interna que verdaderamente guardamos delante de Dios. Jeremías está literalmente diciendo: no conocen ustedes el impacto nocivo del pecado sobre su vida, sobre su pensamiento, sobre su conciencia. No conocen la cauterización de su conciencia por causa del pecado. No somos conscientes del nivel de maldad, del nivel de depravación que en un momento dado podemos llegar a registrar. No lo sabemos, no lo conocemos, porque nuestro corazón continuamente nos engaña y nos lleva a considerar de forma menor el pecado que nosotros conocemos, el pecado que nosotros inteligimos o cometemos. No conocemos el poder de nuestra propia malignidad, pero Dios sí, Dios sí. ¿Quién lo conocerá? El Señor conoce nuestro corazón. Nuestros pecados, hermanos, son muchos más de los que pensamos y son mucho peores de lo que realmente creemos. Nuestra visión es solamente humana y es muy conveniente generalmente para nosotros. Nosotros no vemos nuestros pecados tan oscuros y tan graves, tan profundos como realmente son. Por lo tanto, la deuda que nosotros tenemos ante Dios tampoco podemos calcularla de forma precisa. No podemos humanamente calcular la deuda que tenemos contra Dios por causa del pecado que hemos cometido. Es como esta cantidad que menciona Jesús. Lo máximo que podemos deberle a una persona, hermanos, lo máximo que podríamos deber en la tierra, en generaciones enteras, es lo que nosotros le debemos a Dios. Y como lo mencionamos, de forma sorpresiva, este rey no le exige al siervo el pago de la deuda, sino que le concede el perdón total y absoluto. La total absolución de la deuda ante el simple ruego de un siervo. La total absolución de la deuda ante el simple ruego de un siervo. ¿Y cómo es que venimos nosotros al Señor? ¿Cómo es que finalmente nosotros nos presentamos delante de Dios? ¿No es de esta misma forma? ¿Que acaso, hermanos, no es por gracia que somos salvos por medio de la fe? Y esto no de nosotros, porque es don de Dios, a fin de que no nos gloriemos de nuestras obras. ¿No es así, hermanos, como nosotros comenzamos a caminar en la vida de fe? ¿No es ante el ruego arrepentido que Dios nos concede gracia y nos concede misericordia frente a una deuda que es completamente impagable? Así es como hemos venido cada uno de nosotros a la presencia de Dios. Es así como hemos entrado a esa zona extraordinaria, a ese medio ambiente definido como tiempos de refrigerio. Es de esta forma
como nosotros hemos adquirido de parte de Dios por gracia en absoluta gratuidad, el perdón de pecados, el descanso de nuestra alma y la experiencia de la genuina paz, en respuesta a una súplica sentida, genuina y profunda en la conciencia de la deuda impagable que tenemos ante Dios. ¿Qué pasó con esa deuda? ¿Dónde quedó esa deuda? ¿Quién pagó ese dinero en la parábola? Bueno, en la parábola no se menciona, hermanos, pero en la realidad sabemos quién pagó nuestra deuda. Nuestra deuda, hermanos, fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Y esa deuda, hermanos, no quedó abierta. Dios recibió su pago, pero no lo recibió de nosotros, lo recibió de su Hijo Jesucristo, porque el castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre de él, y por su llaga fuimos curados, por su llaga fuimos perdonados. Esa deuda que no podíamos pagar, el Hijo, que sí es solvente moralmente y espiritualmente ante Dios, sacó de su riqueza, dice la Biblia, y pagó la deuda que nosotros teníamos. Tu deuda y mi deuda. De una gracia, hermanos, extraordinaria, una gracia que va más allá de la capacidad humana de comprensión. Gracia suficiente en la persona de Jesucristo, quien por sus méritos jurídicos en la cruz del Calvario puede extender la cobertura de una deuda que para ti, para mí, era absolutamente imposible. Esa es la escena, la primera escena, la escena del perdón concedido a través de este rey. Pero hay una segunda escena que comienza en el versículo 28, la escena del siervo que no perdona, es decir, la escena del siervo rencoroso, porque así podríamos catalogar a una persona que decide retener el perdón, ¿cierto? Así podríamos catalogar a una persona que decide reservarse el derecho a no perdonar, una persona que guarda rencor en su corazón. Entonces la segunda escena es la escena del siervo rencoroso, verso 28. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te voy a pagar. Sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así, cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. El siervo que había recibido el perdón del rey ahora sale de la presencia del rey con un alivio impresionante en su alma. Imagínense lo que es ser libres de una deuda, de ver todo el dinero del mundo como lo debía este siervo y que te digan: tu deuda es perdonada. ¿Quién podría hablarnos un poco o referirnos la experiencia de la cobertura final de una deuda? ¿Quién ha tenido deudas? ¿O quién tiene deudas? No levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿quién ha tenido una experiencia cercana del tercer tipo con la deuda? Estar endeudados, hermano, es una dimensión extrasensorial. Es una experiencia indeseable para cualquier persona, porque esto carga tu alma, carga tu mente, literalmente disminuye la vitalidad de tu corazón cuando sabes que tienes deudas por pagar, y lo peor es que no tienes la solvencia para poder dar la cobertura. ¿Alguien ha tenido sobre sus espaldas a un cobrador de Electra? ¿A un cobrador de Caja Popular Mexicana, de Caja Financiera, etcétera? ¿Has tenido sobre tu espalda a un cobrador de tarjeta de crédito bancaria? Hermano, una persona que está endeudada entra en la dimensión de los cobradores compulsivos. ¿Cómo son las llamadas de los cobradores? ¿Cómo son las visitas de los cobradores? ¿Has tenido la gracia y la suerte de tener a un cobrador en la puerta de tu casa? Y no te dice el señor Pérez con mucha amabilidad y con bastante pena en mi corazón: yo vengo en esta tarde a ver la forma en la cual usted pudiera darle cobertura a su deuda, si es que puede. Si no puede, no se preocupe. Ojalá si fueran los cobradores. Pero comienzan a gritarte si no abres desde la acera de enfrente: ¡Ey, pague! ¿Por qué pide usted un crédito que no está dispuesto a pagar? Ni siquiera sus paguitos chiquitos ha logrado pagar. Y te llaman, ni te tocan, ni te buscan, ni te esperan, ni te siguen, ni te persiguen. Y algunas veces hasta pierdes tus propiedades después de un juicio de desahucio o de expropiación de tus bienes privados.
Tener una deuda, hermano, es absolutamente desgastante, sobre todo cuando no tienes la solvencia para darle cobertura. ¿Cuál sería entonces la experiencia moral, mental, emocional, espiritual de recibir la noticia: toda la deuda que tenías ha sido pagada? ¿Cuál sería tu experiencia con esa realidad? Imagínate que esa deuda que tienes crediticia en este momento te fuera completamente retirada. ¿Qué experimentarías? Bueno, esto experimentó este siervo cuando recibe el perdón inmerecido del rey. Pero dice que cuando sale de la presencia del rey, ve a su consiervo que le debía solamente 100 denarios. Y como ya dijimos, un denario era el equivalente al pago de una jornada de un soldado. Por lo tanto, le debía solamente 100 días de salario. Y a él se le perdonaron 10,000 talentos, 17 años de salario de 10,000 soldados. Y a él solamente le debían 100 soldados, nada más. Y dice que él va y le echa mano. Y recuerden que aquí están representados aquellos que retienen el perdón cuando han recibido el perdón de parte de Dios. ¿A quién representa este siervo que decide no extender la gracia del perdón que previamente, momentos antes, se le había depositado por gracia? ¿A quién representa este siervo que decide no perdonar? A todos aquellos que, habiendo recibido el perdón de Dios, deciden retener ahora el perdón, reservarse el derecho de no perdonar, no extender el perdón. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Este fue capacitado en Electra. Paga lo que debes. Ahora, matemáticamente, hermanos, el porcentaje que le debía en comparación de lo que le había sido perdonado, matemáticamente, hermano, es definido como virtualmente cero, absolutamente nada. Y ese es el punto de Jesús en la parábola, que lo que tú le debías a Dios no tiene comparación con lo que alguien pueda llegarte a deber en la vida. No es comparable, es absolutamente incomparable. Lo que te han hecho a ti no es comparable con lo que tú y yo le hicimos a Dios. Con nuestro pecado directamente en contra de Él. No hay comparación entre lo que nosotros hemos recibido como ofensa o agresión de nuestro medio entorno, nuestro medio ambiente, nuestro entorno social de vida, y lo que nosotros en condición voluntaria en algún momento hemos decidido hacer en contra de la santidad de Dios. Entonces, ¿qué nos exhibe esta comparación? Lo absurdo de la falta de perdón, lo incoherente de la falta de perdón, lo irracional de la falta de perdón en el cristiano. Entendiendo estas proporciones que Jesucristo establece en la enseñanza, queda de manifiesto la irracionalidad del cristiano redimido por gracia, perdonado por gracia, cuando decide no extender el perdón. Exhibe lo injusto de la falta del perdón en el cristiano. Y en el versículo 30 dice que cuando él recibió el ruego de su consiervo, el mismo ruego que él hizo antes al rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El verso 30 dice: sin embargo, él no quiso. Su decisión fue: no te lo voy a perdonar. Y eso, hermanos, es la falta del perdón, una decisión. Así como el perdonar no es un sentimiento, el perdonar es una decisión que debe de ir más allá de nuestra emocionalidad o sentimientos. La falta de perdón también es una decisión que cada uno de nosotros tomamos, una decisión de nuestra voluntad: no te voy a perdonar. Y sin entrar en estas complejidades emocionales de haber sido heridos, ofendidos, agredidos, humillados, traicionados, nuestro corazón, hermanos, evidentemente no va a querer perdonar. No tiene sentido perdonar cuando mi corazón ha sido herido y mi alma ha sido afectada. Nadie quiere perdonar. Emocionalmente nadie desearía extender el perdón, porque culturalmente, humanamente, limitadamente, caídamente, es una irracionalidad extender el perdón.
¿Quién quiere perdonar? Pero la lógica de Cristo no considera en ningún momento nuestro estado emocional. No considera nuestras emociones heridas como un factor para perdonar o no, sino que como tú has sido perdonado, tú no puedes retener el perdón, porque sería algo incorrecto, sería incoherente. Y como sucede en el reino de los cielos, porque esta parábola ilustra cómo suceden las cosas en el reino de los cielos, es irracional retener el perdón. El perdón que tú pides para ti es el mismo perdón que debes a otros, y por lo tanto olvídate de cómo te sientes. No es un factor a considerar. Lo que has recibido, ahora lo tienes para dar a otros, y eso es. Pero este hombre no quiso. Él decidió, este sí me la va a pagar, este me va a cubrir toda la deuda, le voy a cobrar. ¿Y cómo se ve esto, hermanos, en nuestra vida práctica? ¿Cómo lo hacemos nosotros en forma cotidiana? Porque tiene muchas manifestaciones. A veces es un deseo de ocasionar mal a otra persona, un deseo interno no evidente, un deseo oculto, un deseo que intentamos en condiciones públicas o sociales mantener completamente imperceptible para la conciencia del prójimo. Pero dentro de nosotros existe un deseo de ocasionar mal a otra persona. Es esa expresión interna que nace de lo más íntimo de tu alma y que dice: yo quiero que te vaya mal. ¿Cómo me gozaría si fracasa tu proyecto? ¿Cómo desearía que no lo logres? ¿Cómo desearía que caigas? ¿Cómo desearía que algún día te arrepientas? Pero no para perdonarte, sino para verte mordiendo el polvo. Y no lo dices, no lo mencionas, pero se encuentra gravitando en el interior de tu alma. Otras veces nuestra actitud de falta de perdón se traduce en ignorar a la otra persona. Simplemente, yo a esa persona mejor ni le hablo. Mira, me evito complicaciones, me evito confrontaciones, me evito complicaciones en mi vida. Simplemente a esa persona mejor distancia. Yo no le hablo a esa persona, y si la veo cercana le doy la vuelta para evitarme una molestia y evitarle también una molestia. Y disfrazamos de este tipo de conducta algo que no es otra cosa sino falta de perdón en nuestro corazón. A veces toma la forma de irritación constante hacia otra persona, una irritación que no te permite tratarla bien, tratarla con gracia, con misericordia, con piedad, con amabilidad, con amor, porque hay un rencor dentro de ti que no te permite tratar bien a esa persona. Y aun cuando te esfuerzas, siempre terminas reincidiendo en una forma de maltrato público, social o íntimo a esa persona, porque lo que gravita en tu corazón o en mi corazón es falta de perdón. A veces es una ruptura de relaciones, y hay matrimonios en esta condición. Hay relaciones padre e hijo en esta relación, en esta condición. Hay relaciones de hermanos en esta condición, donde prefiero la ruptura a la reconciliación. Y gracias a Dios, hermanos, que el Señor no prefirió la ruptura a la reconciliación. Gracias a Dios que el Señor prefirió la reconciliación. Y si es una circunstancia que te duele y que te pesa, tienes que entender que jamás la reconciliación será sin costo. Por supuesto que cuesta. A Cristo le costó la vida reconciliarnos con el Padre. Jamás reconciliarte será cosa sencilla para tu corazón, para tu alma, para tus emociones. Requiere un precio, hay un dolor, pero la reconciliación siempre es superior a la ruptura. Hay un precio que pagar, y el precio es ir en contra, abiertamente, frontalmente, de tus emociones convulsas que justifican en tu mente y conciencia las razones para no extender el perdón. Pero si hemos considerado la irracionalidad espiritual de no perdonar, entonces también estaremos dispuestos a pagar el alto precio y el costo de perdonar, el dolor de perdonar. Este individuo en el versículo 28 dice que ahogaba a su deudor. ¿Qué revela esto, hermano? La intensidad emocional del rencor y del resentimiento. Literalmente lo ciñó del cuello, lo asió del cuello, lo movía y finalmente lo estaba ahogando. Intensidad moral, intensidad de molestia, de resentimiento.
lo que hacemos en contra de nuestros deudores, y cuando decidimos hacer perpetuos a nuestros deudores. Y eso nos sucede a todos, hermanos. Y el verso 31 dice así: así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. ¿Qué significa esto? Que la falta de perdón siempre genera un efecto en el entorno, un efecto a toda la gente que está cercana a ti. Algunos podrían pensar, bueno, pero si la persona que me ofendió no se acerca y no me pide perdón, si no tiene ninguna señal evidente de arrepentimiento, ¿qué hago? Bueno, la Biblia dice, de todas formas, perdónalo en tu corazón, porque eso justamente es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Perdónalo de todo tu corazón. Cristo lo expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una decisión el perdón, es una decisión que el cristiano ofendido toma de liberar al deudor en contra de su vida. ¿Por qué? Porque también Cristo nos perdonó. Porque Cristo perdonó a toda esa gente que lo golpeó, le mesó los cabellos, le escupió, le arrancó las barbas, se burló de él, se mofaron, literalmente lo escarnecieron en la cruz. El castigo del Calvario sobre Cristo, que pagó el precio de nuestra reconciliación con Dios, sus ejecutores fueron sujetos del clamor de Cristo hacia su Padre, pidiendo un perdón que ellos ni siquiera habían solicitado. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Mientras que al pie de la cruz se burlaban de él, lo escarnecían. Literalmente, hermanos, lo juzgaron hasta la muerte, como si hubiera sido un usurpador de la condición redentiva, un usurpador de la condición mesiánica. Y Jesucristo clamó por perdón. Tú y yo hemos sido perdonados. Dios en Cristo nos perdonó de nuestro pecado. Y esa es la segunda escena: el consiervo rencoroso que recibe el perdón y decide no perdonar. Y la tercera escena: la primera, el perdón del rey; la segunda, el siervo rencoroso; y la tercera escena, el juicio al siervo rencoroso. Verso 32, presten atención. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces, hermanos, el rey se entera de la falta de misericordia del siervo que él había perdonado, y la conversación que ahora tiene con este siervo rencoroso es totalmente diferente a la primera, totalmente distinta. La primera expresión que el rey tiene para este siervo rencoroso es siervo malvado. Siervo malvado. ¿Y qué está tipificando esta parábola? El reino de los cielos. ¿Qué significa? Que justamente esto es lo que Dios piensa de nosotros cuando no perdonamos. La falta de perdón es una maldad delante de Dios, y Dios nos califica siervo malvado. Esta es la calificación de Dios cuando, siendo perdonados por gracia, decidimos no perdonar a nuestro agresor, sin importar el grado de profundidad o el grado de malignidad que se haya levantado en contra de tus intereses. Habiendo sido perdonado, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas personas redimidas por gracia? ¿Cuántas personas perdonadas pudieran levantar su mano y decir, Dios me perdonó una deuda impagable? ¿Quién podría hacerlo? Bueno, cada uno de nosotros, cuando decidimos no perdonar, la calificación de Dios es siervo malvado. Eso es lo que Dios piensa de nosotros cuando no perdonamos. Cristo está refiriendo una parábola que es una explicación de cómo funciona el reino de Dios en cuanto al perdón. ¿Y qué es lo que Dios piensa acerca del perdón? Pero también qué es lo que Dios piensa acerca de la falta de perdón. ¿Qué piensa Dios de la persona que no perdona de corazón a su hermano? Esto, siervo malvado.
Y eso nos tendría que llevar a la reflexión profunda. Cuando soy tentado a retener el perdón por las faltas y las ofensas que recibo, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo lo proceso? ¿Qué es lo que hago? Ahora, Cristo no está minimizando el dolor que genera una ofensa o el dolor que genera una herida, porque lo cierto es que el mundo está lleno de gente pecadora, gente caída. Ninguno de nosotros, hermanos, saldrá sin daño moral, mental o físico de este mundo. Aquí todos, hermanos, vamos a ser dañados. Todos vamos a perder algo en este mundo. Un mundo caído por el pecado. Además, un mundo que odia la santidad de Cristo, que odia la luz del Señor. Un mundo que nos ultraja cuando no corremos desenfrenadamente como ellos tras los desenfrenos por la dilución moral. Un mundo que al ver la luz del Evangelio en nuestras vidas, la luz de la santidad, la luz de la verdad, la luz de la integridad, la luz de la honestidad, intentará a toda costa apagar esa luz que deja de manifiesto y en condición visible el pecado que quieren mantener en impunidad. Es como cuando entras a la cocina y prendes la luz, las cucarachas inmediatamente se esconden. ¿Qué tiene la luz? ¿Qué hace que las cucarachas huyan de ella? ¿Qué tiene la luz? El poder de dejar a la vista quiénes son. El poder de dejar a la vista el pecado y la maldad. Entonces, vivimos en un mundo así. Esa es la naturaleza caída de la condición maligna de la sociedad que ama pecar. Y ahí estamos nosotros, insertos en esa condición. Cristo no está minimizando el dolor de la ofensa. El mundo está lleno de pecado. Ninguno va a salir sin daño. Va a haber dolor, van a haber complicaciones en el alma, habrán dificultades con la gente. ¿O alguien podría decir entre nosotros que jamás ha tenido un problema con la gente? ¿Alguien? Yo, pastor, jamás he tenido una complicación con la gente. ¿Sabes quién sí? Los bebitos que están allá en el cunero. Te aseguro que ellos no tienen complicaciones todavía hasta el día de hoy. ¿Qué complicación? Ellos podrían levantar la mano. Yo nunca he tenido un problema con la gente, pastor. Pero entre nosotros, los adultos, la gente que tiene ya una experiencia en el caminar de la vida, ¿quién podría decir que no ha sido dañado por las complicaciones, las dificultades de la vida social en un entorno que ama el pecado? Todos hemos salido dañados. Nadie saldrá del mundo sin dolor. Todos tenemos múltiples relaciones. Y todos vamos acumulando heridas, dolores, rencores, resentimientos y amargura. Y poco a poco nos vamos agriando. Nuestra cara comienza a convertirse en una cara como de limón. Una cara de limón. ¿Tú has probado la semilla de limón? Cuando la exprimes sobre el alimento, ¿verdad? Y el limón es una especie o es un fruto que le da un sabor, destaca el sabor, distingue el sabor, la calidad del alimento. Pero cuando se va una semilla y no te das cuenta y la muerdes, inmediatamente se hace amargo. Y la cara que nosotros hacemos es de agriedad, una cara agria. Eso es lo que genera en el alma humana el dolor que se va acumulando al paso del tiempo, rencores, resentimientos, amargura. Nos vamos agriando. ¿Por qué? Porque llega un momento en nuestra vida donde todo el mundo nos debe. Tú me debes un saludo, no me saludaste. Tú me debes respeto, no me respetaste. Tú me debes consideración, no me consideraste. Tú me debes, tú me debes, tú me debes. Y toda la gente nos debe. En algún momento de nuestro caminar nos damos cuenta de esto. Todo el mundo, hermanos, es nuestro deudor. Y nosotros somos gente agria. Nos convertimos en gente hosca, en gente amargada, gente resentida. Nuevamente, ¿alguna vez te ha cobrado alguien algo? ¿Cuál es la cara de la persona que va y te cobra? Es una cara de agriedad. El cobrador es agrio. Y cuando yo tengo una actitud de cobrarle a los demás lo que me deben, inevitablemente me vuelvo una persona agria. Tú me debes respeto, no me respetaste, me debes dignidad, no me trataste de esta forma. Tú me debes consideración, tú me debes fidelidad, tú me debes un pago, tú me debes lo que sea.
Cuando nosotros nos convertimos en cobradores compulsivos del mundo que nos debe, inevitablemente nos convertimos en personas agrias. Y aquí Dios le llama a la persona rencorosa siervo malo. En el versículo 33 hace una pregunta penetrante al siervo: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Hermanos, esa pregunta desarmó al consiervo. Esa pregunta sacó a la luz el rencor que había en el corazón del siervo malvado. Su respuesta inmediata debió haber sido: claro, mi señor, si yo recibí un indulto, un perdón del tamaño que recibí de tu parte, por supuesto que debía haber extendido el perdón y la misericordia y la gracia y la piedad a aquellos que me pedían de la misma manera en que yo te pedí me perdonaras la deuda. Esa tendría que haber sido la respuesta de este hombre. Cuando nosotros vamos con Dios y le decimos: Señor, perdóname por esto y perdóname por aquello, Señor, y también la regué, hoy ha sido un día de puras regazones, Señor. Hoy ha sido un día de fallas, equívocos, desaciertos. Hoy he ofendido a la gente, y vamos con el Señor: Señor, perdóname por esto, por aquello otro. Sabemos y creemos que Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perdonador, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Pero cuando volteamos con nuestro hermano, habiendo recibido el perdón de Dios, y nosotros decimos: no, a ti no te perdono, no, a ti no, por eso no te perdono, no, así, de esa forma no te puedo perdonar. Y no creas que va a ser tan fácil. Algo debes de sufrir, algo debes de pagar para que yo te perdone por lo que me hiciste. Vamos con Dios con la plena certeza de que seremos perdonados, porque hemos sido el depositario de la gracia, de la salvación, de la misericordia, de la apertura de nuevas oportunidades. Hemos visto cómo el Señor nos ha levantado del polvo, nos ha extendido la mano cuando todos nos habían abandonado. El Señor nos ha levantado en gracia, pero salimos de esa escena de gracia, volteamos a ver a nuestro entorno y comenzamos a retener el perdón. Un comentarista bíblico dice: de hecho, la falta de perdón es más malvada en un creyente, porque la negativa de perdón a otro es un menosprecio de la gracia que nos salva. Dios, hermano, requiere de mí la misma gracia que Él tuvo conmigo. Esa es la vida de un hijo de Dios. Estamos ante un requerimiento constante, continuo, de la misma gracia que el Señor extendió para perdonar nuestra vida. Y entonces en el verso 34 dice: y enfurecido su Señor. Recuerden que el rey, ¿a quién representa? Representa a Dios. Lo que nos dice entonces que Dios está enfurecido con los que no perdonan. El Señor considera como siervo malvado al que no perdona, y el Señor se enfurece en contra de los que no perdonan. Y ahora el rey se dispone a tratar con la falta de perdón de ese siervo rencoroso, y dice el verso 34: y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¿A qué se refiere esa expresión de que entrega a los verdugos a este siervo malo? Bueno, algunos han dicho que se refiere a que el que no perdona, Dios lo va a condenar en el infierno. Literalmente piensan esto, porque la descripción de entregarlo a los verdugos hasta que pague todo, evidentemente describe un sufrimiento infernal. Cuando es entregado una persona a un verdugo de forma indefinida, ¿para qué es? No es para jugar una partida de naipes, no es para jugar canasta uruguaya, no es para jugar a la matatena, hermanos. Cuando una persona es entregada indefinidamente a un verdugo, es para que constantemente el verdugo esté infligiendo dolor en esa persona. Esta es una descripción del infierno. Y por lo tanto mucha gente dice:
comentaristas que esta expresión del Señor Jesucristo en la parábola refiere el infierno final, el destino final en el infierno de las personas que no perdonan. Entendemos que evidentemente esta no es la interpretación más apropiada, porque recordemos a quién le está hablando Jesús. Jesús le está hablando a Pedro, y a través de Pedro le está hablando a todos los discípulos, y a través de Pedro y los discípulos nos está hablando a todos nosotros. Entonces, esta es una pregunta que Pedro genera y Dios está dando en Cristo la explicación. Esa explicación Dios le está dando a través de Jesucristo a las personas que Él ama, a sus discípulos, sus ovejas. Y Dios ama a sus ovejas, ¿cierto o no? ¿Qué dice la Biblia sobre el amor de Dios hacia las ovejas? Que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, en lo sobrenatural y en lo natural, ni espada, ni peligro, ni desnudez, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos claramente, contextualmente, en la doctrina bíblica, deducir que evidentemente no podemos interpretar que en la parábola se esté describiendo el destino final en el infierno. No es esto. Cristo está hablando con sus discípulos, con gente que ama, y con nosotros que somos generacionalmente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Además dice que si hemos sido redimidos por Cristo, hoy somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos con Cristo. Por lo tanto, estamos seguros en sus manos. Pero esta actitud evidentemente es algo que enfurece a nuestro Señor y ofende su carácter de santidad, y eso es lo que revela este verso. Otros dicen que este es un cristiano que pierde su salvación porque él no perdonó y por lo tanto entonces él se va al infierno. Pero tampoco puede ser esa interpretación, porque la salvación, hermanos, no es por obras, para que nadie se gloríe de sus obras. Entonces, ¿a qué se refiere? Hermanos, se refiere en el contexto al trato disciplinario de Dios hacia aquellos hijos que deciden no perdonar a otros, al trato duro, recio, disciplinario que Dios extiende cuando yo mantengo una actitud de falta de perdón y de rencor, de resentimiento y de amargura en mi corazón hacia los demás. Lo que este último texto nos dice es: Dios va a tratar conmigo y me va a disciplinar duramente si yo no perdono. Y este tratamiento será un flagelo continuo sobre mi vida, sobre mi alma, sobre mi mente, y pudiera ser que hasta sobre mi cuerpo, como consecuencia del amor de Dios sobre mi vida, con una firme proposición de perfeccionar la obra que Él comenzó sin descansar hasta terminarla. Donde la disciplina finalmente, sin importar su dureza, es una expresión viva y evidente del amor de Dios. Porque Dios es quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Evidentemente no es producto, no es motivo de gracia la disciplina en el presente, pero genera fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y cuando la Biblia es algo definido por la Escritura, cuando la disciplina es algo definido por la Biblia, en lo que debemos de ser ejercitados, significa que tendremos que entrar a ese campo de adiestramiento y entrenamiento por la disciplina cada ocasión que sea necesaria. Y cada ocasión será dolorosa, y cada ocasión será tortuosa para alguna forma de nuestra alma o alguna forma de nuestra experiencia en la vida. Dios lo hace por amor. Eso es lo que significa cuando esa persona es entregada a los verdugos con el propósito de ser infligido en el dolor, de ser constantemente molestado, con un propósito definitivo: extender disciplinas severas a aquellos que deciden no perdonar. Por la expresión que usa, me va a disciplinar duramente. Y esto nos revela una vez más que Dios, hermanos, es un Dios de gracia, es un Dios de verdad. Y muchas veces la verdad requiere atención a ciertos aspectos de nuestra vida que no pueden definitivamente continuar de la misma forma, que tienen que ser confrontados, que Dios tiene que producir dolor para que haya cambios, que Dios, según Juan 15, hermano, siendo el viñador,
en esta ilustración de Jesucristo, nos tiene que podar para que nosotros llevemos fruto. Dios nos tiene que podar. Y a veces sentimos que Dios nos está podando. ¿Quién ha sentido que Dios lo poda? ¿Quién ha sentido que se encuentra en un duro trato de Dios? Tú eres un hijo de Dios, estoy seguro, sin temor a equivocarme, lo has experimentado. Cuando Dios nos poda, el Señor lo hace con dolor. Pero Hebreos 12 dice que lo hace amorosamente. La disciplina de Dios es con dolor, pero es amorosa. Y los que tenemos hijos, los papás, sabemos que esta combinación es absolutamente posible. Es posible producir dolor a una persona amando a esa persona, ¿cierto o no? ¿Quiénes son papás? Es una realidad que podemos aplicar dolor a esa persona amando a esa persona, porque sabemos que una dosis bíblica de dolor va a generar la reflexión profunda sobre el acto penalizado y muy seguramente el cambio rápido o inmediato de percepción ante esa realidad. Lo he comentado algunas veces, es como cuando tú vas feliz como Heidi en las montañas, ¿no? Corro, salto y brinco feliz por los campos, todo es muy hermoso si lo sabes ver, y vas caminando, escuchando los riachuelos, viendo los pajarillos, las mariposas volar, en la hierba verde del campo fresco, y de repente te clavas una espina en la planta del pie. ¿Qué haces? Dejas de brincar y de saltar y de correr feliz por los campos. Ya nada es muy hermoso aunque lo sepas ver, porque te duele. Y en ese momento te paras, en ese momento te detienes. El dolor no te permite continuar caminando y te lleva a reflexionar en qué momento dejé los campos verdes y me metí a los espinos. Te lleva a reflexionar sobre tu conducta, sobre tus decisiones, sobre tu percepción de la vida. Lleva a considerar tu vida en los desvíos que no habías considerado y en los que no habías reflexionado. Pero el dolor te lleva a detenerte. Y cuando Dios aplica el dolor para detenernos en la comisión de un pecado, para llevarnos una reflexión profunda sobre el hecho de que no podemos reservarnos el derecho a no perdonar, aplica el dolor, pero lo hace con amor. Así como un padre, o más bien los padres lo hacemos como Jesús. En el mismo Padre Nuestro el Señor lo revela. En esta oración modelo extraordinaria que nos lega para que sepamos de qué forma podemos con libertad y apertura referirnos, vincularnos, relacionarnos con un Dios que es magnánimo, extraordinario, inaccesible. Es un Dios de luz absoluta, es un Dios creador, un Dios universal, un Dios todopoderoso. Pero ese Dios todopoderoso en la gracia de Cristo, en la cruz del Calvario, se constituye en un Dios personal. Y le puedo decir: Padre nuestro, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y finalmente llegamos a esta porción básica, primordial, estelar: y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestro deudor. Ahí hay una comparativa del perdón que Dios nos otorga, condicionado al perdón que nosotros extendemos en la misma gracia que hemos recibido para ser redimidos y salvados. Por supuesto, y lo hemos estudiado, este perdón al que se refiere la oración modelo, la oración del Señor Jesús, ese perdón que el Señor retira de nuestras vidas cuando nosotros retiramos el perdón de nuestro agresor, no es el perdón por el pecado que nos confinaba al infierno, no es el perdón que el Señor nos otorgó anticipadamente por gracia y la fe del Evangelio cuando fuimos claramente trasladados del infierno al cielo, porque entendimos que el Señor en la cruz pagó la deuda que nosotros teníamos. Entendemos que el Señor Jesús nos sustituyó en ese lugar, en ese patíbulo de muerte. Él recibe la sentencia inclemente y por lo tanto, habiendo sido efectuado el juicio, quedó disponible para nosotros la absolución del pecado. No se refiere a ese perdón. El Señor dice: si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Pero esto se lo dice a hijos suyos. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Se refiere al perdón que necesitamos cotidianamente, ya no para la salvación de nuestra alma, sino al perdón que necesitamos todos los días para mantenernos vinculados con su gracia santificante.
El perdón que requerimos todos los días para que no se rompa la comunión con Él. El Señor no nos perdona cuando no perdonamos, y eso no significa que nos retire la redención, significa que se rompe la comunión. Y la peor forma de vida y existencia de un hijo de Dios es en ruptura de la comunión por no haber confesado su pecado y haberse arrepentido, por haber retenido el perdón que de gracia Él recibió para su vida, siendo hecho salvo por los méritos de Cristo. Y más abajo, cuando termina la oración del Padre Nuestro, lo presenta una vez más, 2 veces más, una en afirmativo y en otra en negativo. Y el Señor dice: perdonen para que sean perdonados. Y después vuelve a decir: si no perdonan, no serán perdonados. El tema es fundamental, el tema es crucial. Se convierte en una vergüenza, hermanos, y en una afrenta en contra de Dios cuando nosotros retenemos el perdón. Somos llamados a perdonar porque ya hemos recibido la gracia del perdón. La consideración de Dios sobre nuestras vidas cuando no perdonamos es esa: eres un siervo malvado. Y Dios se enfurece cuando no perdonamos a nuestros agresores, porque habiendo recibido el perdón de nuestra deuda, ¿no debíamos haber hecho nosotros lo mismo con nuestro deudor? ¿Cuáles son las consideraciones finales, hermanos? ¿Cuáles son las consideraciones finales? Bueno, en primer lugar, que la deuda que teníamos con Dios, hermanos, es una deuda impagable. Una deuda que no podríamos nosotros solventar. No tenemos la capacidad económica, no tenemos la capacidad moral, no tenemos la capacidad espiritual, no tenemos la virtud para podernos presentar delante de Dios como aquellos que pueden ponerse a cuentas por mérito propio delante del Creador. No lo tenemos, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma. Es una distancia insalvable por causa de la cuantía de nuestra deuda. Esa es la primera consideración. Pero ¿cuál es la segunda? Que por cuanto para nosotros es impagable, insolventable, imposible acreditar nuestra deuda delante de Dios, tenemos entonces que acogernos a Jesucristo, apegarnos a Él, abrazar su gracia, porque hay suficiente gracia en Jesucristo para ser perdonados. No hay pecado que se encuentre por encima de la gracia de Jesucristo. Solamente en Cristo y por Cristo y en los méritos que derramaron su sangre en el Calvario encontramos el pago suficiente del perdón del pecado que nosotros habíamos cometido, de la deuda impagable, y recibimos entonces la consideración de Dios: eres libre de pecado. Eres libre de la culpa. Esa es la segunda consideración. ¿Cuál es la tercera consideración? ¿Cuál es el tercer consejo que el Señor Jesucristo nos ilumina y lleva a nuestro corazón a través de esta enseñanza, a través de esta parábola? Que si nosotros no perdonamos, habiendo sido perdonados, para Dios somos siervos malvados. Que hay un enojo, una indignación santa, un enfurecimiento santo de Dios en contra de nuestras vidas. Y la cuarta es que por amor el Señor nos entrega a duro trato, a dura disciplina. El Señor va a procesar el arrepentimiento, nos va a llevar a la reflexión a través del dolor por amor. Disciplina. Dios nos constituye, hermanos, en una iglesia que sepa amar. Dios nos constituye en una iglesia que sepa perdonar. Y yo sé que el Espíritu Santo, en el caso debido, habrá llevado al corazón y a la mente la imagen clara de esa persona a la que tú decidiste no perdonar.
esa persona en la que probablemente de forma tenue, pero viva, has manifestado rencor, amargura, resentimiento. Esa persona a la que has constituido en tu deudor perpetuo, contra la que te has agriado, porque has decidido mantenerlo en esa condición. Esa persona a la que has asido, y si no físicamente, sí moralmente del cuello, y le has exigido el pago de la deuda, sin considerar la deuda millonaria que fue por gracia cubierta a tu favor. Puede ser una persona muy cercana a tu corazón, porque eventualmente las personas que más pueden llegarnos a herir son las que están más cercanas a nuestro corazón: un padre, un hijo, una madre, un hermano, un esposo, una esposa, una suegra, un suegro, cuñados. Puede ser una persona de tu ambiente social, de tu ambiente laboral. Puede ser una persona de los momentos históricos de tu vida. En retrospectiva, has cargado con ella a lo largo de tus días porque en el pasado algo hizo que afligió tu corazón, que te hirió, que te afectó. Y has decidido dejarle de hablar porque decides no meterte en complicaciones. Has decidido no darle un trato digno y respetuoso y amable porque no se lo merece. Has decidido odiarlo en oculto porque públicamente tenemos que mostrar ese parapeto ornamental de cristianismo espiritual para poder ser aceptados en el medio social redimido, en el medio social cristiano. Por lo tanto, se convierte en una ira, un resentimiento, un rencor que se está albergando y acumulando y acrecentando en esa zona interna y oscura y cavernosa de tu alma, donde crees que Dios no ve, pero Dios lo ve. Porque no hay forma de escondernos de la conciencia eterna de Dios, de nuestros pensamientos, palabras y actos. Y si tú has decidido reservarte el perdón, retener el perdón, puede ser algún hermano de la congregación, puede ser algún consiervo de ministerio o consierva de ministerio, esa persona a la que internamente deseas que le vaya mal, que no lo logre, que lo fracase, que la asignación que le dieron la lleve al piso, que se destruya. Y hay un deseo maligno y perverso en tu interior por ver a esa persona en el fracaso. Si Dios en su gracia ha traído a tu corazón esa imagen, el nombre de esa persona, el Señor te pregunta: ¿no debías haberlo perdonado como tú fuiste perdonado por mí? ¿No es infinitamente menor la deuda de esa persona en relación a la deuda impagable que en Cristo, mi Hijo, yo cubrí? Porque por su sufrimiento, por su llaga, tú fuiste curado. Y el precio de mi paz en tu vida fue sobre el cuerpo de carne de mi Hijo Jesús. ¿Acaso, hermanos, somos ese siervo malvado? Que en esta mañana el Señor nos dice así: siervo malvado. Un Dios enfurecido por no perdonar cuando fuimos perdonados. ¿Cuál es tu posición y tu condición delante de Dios? El Señor nos dice: te amo y quiero bendecir tu vida. Y mi ira en tu contra es una ira santa. No es para destrucción, pero sí es para corrección. Y el dolor que inflijo en tu vida es con amor, para hacerte participante de mi santidad. Pero el Señor nos advierte y nos alerta para no pasarnos por el duro trato, la fuerte y férrea disciplina, porque si nosotros perdonamos, también Él nos perdonará. Y al final el perdón se convierte en la manifestación más lúcida del Evangelio de la gracia que hemos sido llamados a predicar.
Porque no hay forma más evidente de mostrar la gracia salvífica de Cristo en la base de su perdón, sino mostrando una conducta que perdona, una actitud que perdona, una conducta que perdona, una y otra vez, indefinidamente. Dios nos convierte en una iglesia que sepa amar, en una iglesia que sepa perdonar. Vamos a orar. Oh Dios, bendito Señor. Ahí está la enseñanza. Y es una enseñanza que hemos leído una y otra vez. Pero con la misma frecuencia pasamos por alto la información. Escapa a nuestra inteligencia, escapa a nuestra conciencia. Cerramos la Biblia y nos levantamos para mostrarnos como gente rencorosa, siervos rencorosos. Y las consecuencias son inevitables, porque muchas veces esos verdugos son el estrés, la angustia, la ansiedad, el dolor del alma, el llanto callado y en la intimidad de la oscuridad. ¿Cuántas veces esos verdugos han sido una mente convulsa, turbulenta, pensamientos que no nos permiten descansar, que nos drenan la capacidad de restituir nuestras fuerzas, nos drenan el descanso? ¿Cuántas veces esos verdugos han sido la insatisfacción, la frustración, las metas fracturadas, los intentos fallidos? Y todo por no perdonar, todo por asir a nuestros deudores del cuello y decirme: me las vas a pagar, no lo voy a pasar por alto tan fácil, no te va a ser tan sencillo. No es de esa manera. Y negamos el evangelio que nos ha redimido. Ofendemos al Dios de gloria, que nos ha amado y perdonado en Jesucristo, quien sí pagó, porque sí tuvo el precio, sí tuvo la gracia, sí tuvo la calidad espiritual. Te damos la espalda, Señor. Nulificamos nuestra participación en la predicación del evangelio, en la gran comisión. Quedamos nulificados, porque no podemos predicar un reino que decidió perdonar sin la evidencia del poder para perdonar. Y al final somos las víctimas de nuestro propio rencor y de nuestra propia amargura, de nuestros resentimientos. Señor, no queremos ser malvados, no queremos ser juzgados como tales por ti, porque tu juicio es verdadero, tu juicio no falla, porque tú conoces mi corazón. Mi corazón me puede engañar, pero no te engaña a ti. Tú conoces mi corazón. Tu juicio es verdadero. Y si no he perdonado, Señor, no soy sino un siervo malvado. Y hay una furia santa que obra en mi contra. Pero, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, hoy lo veo, hoy lo entiendo. Y así como decidí no perdonar, hoy decido perdonar. Allí en tu corazón, hermano, hermana, extiende el perdón a esa persona y dile: te perdono
porque fui perdonado por Dios. Decido perdonarte. Me duele perdonarte. No tengo ganas de perdonarte, pero mis emociones no son un factor. Mi decisión va más allá de mis emociones, porque es la única forma en la que Dios pondrá los sentimientos correctos en mi corazón, porque los sentimientos siguen a las decisiones, porque mi decisión es humana, perdonarte, pero la sanidad de mi corazón es divina. Perdonarte abre la puerta, la mano de Dios, sanando el dolor de mi corazón. El bálsamo de sanidad y de amor de Cristo, sanando mi corazón quebrantado. La llave es el perdón. Yo te perdono y yo te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.